Hechos 14, versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, ¿qué dice?, cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Hace aproximadamente 100 años se escribió un artículo, una revista, un pequeño librito
cuyo título era El mensaje a García. Y en este se describe cómo un soldado de los Estados Unidos es citado por el presidente de aquel tiempo, 1898, y le pide llevar un mensaje a un coronel en Cuba de apellido García. Lo impactante que este librito corto fue vendido en aquel tiempo. Obviamente no había ni la imprenta como la tenemos ahora, ni el internet como lo tenemos ahora. Fue vendido muy rápidamente. Primero le pidieron 50,000 copias, la imprenta no se dio abasto, luego se vendieron cerca de 500,000 copias y se vendió, incluso se tradujo al ruso, se tradujo a varios idiomas, al español, porque el mensaje que incluía esta pequeña revista era de cómo un hombre no cuestionó la dirección del presidente y nada más tomó el mensaje a García sin preguntar qué lleva escrito, qué costo pagaré por llevar este mensaje. Dice que lo echó en la solapa de su saco y 3 días después lo estaba entregando en Cuba. Hermanos, este pasaje es uno de los más gráficos del libro de los Hechos, en donde vemos la fidelidad de 2 misioneros sufriendo por la causa de Cristo y llevando el evangelio hasta confines de la tierra, como había sido dicho, y recibiréis poder y me seréis testigos. Por eso titulé el mensaje Perseverando fieles en la misión. Ahora, cuando uno lee estos pasajes, mis hermanos, surgen 2 tentaciones, y yo la he tenido. Todos comenzamos a decir, wow, yo quisiera ser como Pablo, ese fiel evangelista. Y creo que Lucas tiene como intención mostrarnos que es un verdadero siervo y ministro de la cruz. Pero lo que creo que el pasaje enseña no es que Pablo y Bernabé son los héroes, sino que lo que enseña es que si la iglesia predica fielmente la palabra, aún en medio de oposiciones, Cristo triunfa y la misión sigue y las conversiones habrán. Aquí vemos sufrimientos fuertes en la vida de Pablo como nunca. No estamos hablando de solo el escarnio, la persecución que tuvo en Iconio, sino que estamos hablando que tuvo una incidencia trágica. Piedras que lo dejaron prácticamente muerto. La gente que lo vio, los discípulos incluidos, dijeron, él está muerto. Y este pasaje nos reta a seguir siendo fieles al Señor en medio de oposición, pero nuevamente, no porque nosotros seamos el héroe, sino porque Cristo quiere extender su reino. Lo acabamos de cantar. Venga tu reino, oh Dios. Se haga tu voluntad. Aún en prueba y en dolor, lo acabamos de cantar, te queremos servir. Pues aquí vamos a ver el ejemplo de la iglesia sufriendo en prueba y en dolor. Yo creo que este pasaje Lucas nos lo deja aquí en Hechos porque repite, y con valor siguieron, y se levantó al siguiente día, y la gracia de Dios con los gentiles, para mostrar que nada puede parar el glorioso evangelio. Que nuestra labor es ser fieles con el mensaje y llevarlo a toda criatura. En otras palabras, la gloria viene cuando sufrimos por Él. No hay gloria sin cruz. No hay fruto sin que la semilla caiga en tierra y muera. Hay un costo por el evangelio. Y yo sé, mis hermanos, que no es un mensaje popular. Porque el problema que tenemos es un triunfalismo en donde se enseña, ven a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. Escasa vez oímos mensajes del sufrimiento y del costo de ser discípulos y evangelistas y ser lo que es la iglesia de Cristo. Pero este pasaje nos va a ayudar a ver que el Señor, aún en medio de angustias y dolor, acabamos de cantar, te deseamos servir. Así que veremos 3 puntos del mensaje, 3 obstáculos que tuvo Pablo y Bernabé, que representan a la iglesia, pero en los 3 obstáculos
fueron fieles a la misión. El primero de ellos, perseverando en la misión en medio de oposición. Versículos 1 al 7. Número 2, perseverando en la misión en medio de la tentación. Versículos 8 al 18. Y por último, perseverando en la misión en medio del sufrimiento. Versículos 19 en adelante. Vamos lo primero, perseverando en la misión en medio de la oposición. La primera parada que hicieron es en Iconio. Iconio ahora, ellos venían, acuérdate de entrar de Antioquía, habían sido perseguidos por los judíos y por eso Pablo dice, yo me sacudo el polvo de mis pies y me voy a los gentiles. Iconio se encuentra como a 90 kilómetros al sureste. Estamos hablando en el actual Turquía. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Entre más se adentraban en la misión, estaban entrando a lugares inhóspitos en donde ya incluso el gobierno romano ya no tenía su alcance de esos lugares, por lo cual estas grullas y estos levantamientos eran bien fáciles. Era bien fácil apedrear a alguien. O sea, estos hermanos están pagando un alto precio. Habían dejado comodidad, habían dejado todo por Cristo. Ellos no tenían una teoría del discipulado, de decir, el que quiera ser mi discípulo y venir en pos de mí, que tome su cruz a diario y me siga. No, ellos lo habían hecho. Porque muchos decimos, sí, yo me sé discipulado ABC, pero a la hora de tomar la cruz y morir a nosotros mismos no lo hacemos. Y estos hombres, adentrados en Iconio, nos comenta Lucas que hubo una gran gracia. Versículo 1, una gran multitud creyó, tanto de los judíos como de los griegos. Hermanos, había gracia en estos hombres y el evangelio ha ido avanzando. Yo le doy gracias a Dios por estos pasajes, porque si llegó a estos lugares, también llegó a nosotros, llegó a México, a Europa, a lugares inhóspitos. El evangelio ha ido avanzando. Entre más oscura es la noche, entre más oscura es la ciudad. No hay tal cosa como esa ciudad no puede ser convertida por Cristo porque hay mucho pecado. No, la luz brilla en las tinieblas. Y gran multitud creyó. Pero dice también el versículo 2 que comenzó la oposición. Recuérdate el tema de este punto. El título de este punto es perseverando fieles en la oposición. Dice el versículo 2 que los judíos que no creyeron incitaron con odio a los en contra de los hermanos. El término que usa Lucas es: comenzó a haber un odio, una persecución a Pablo y a Bernabé. Mira, hermano, no se trata de tener como una reacción étnica y decir qué bárbaros estos judíos, ¿por qué perseguían tanto a Pablo y por qué lo aborrecían, lo traían entre ceja y ceja? No, mis hermanos, yo cuando veo este pasaje te quiero recordar de algo que hemos venido en una serie últimamente, porque yo estoy viendo esto. Hay una guerra espiritual. El odio que sienten contra Pablo y Bernabé es el mismo odio actual que Satanás tiene contra su iglesia. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses que el espíritu del anticristo se levanta, el anticristo, diciendo y oponiéndose a todo aquello que es del Señor. ¿Por qué odio? ¿Qué estaban haciendo? Dice que había gracia con señales y prodigios, pero los odiaban. Celos, probablemente algunos de ustedes podrían razonar teológicamente y decir, el odio se debía a que en el entendimiento teológico del judío, Cristo Jesús no podía ser el Mesías prometido, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Pablo, su defensa y su estrategia era entrar a las sinagogas y comenzar desde el Antiguo Testamento a decirles, las Escrituras apuntaban a que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Y comenzaron a oponerse. Pero yo quiero que te des cuenta, mis hermanos, de la batalla espiritual. Muchos de nosotros decimos, yo nunca he sentido esto. Bueno, deberíamos de examinar si nuestro evangelio en realidad es un evangelio bíblico. Porque el evangelio bíblico ofende a las tinieblas. Y te voy a decir una de las razones por las que las ofende. Porque Cristo le enseña la incapacidad que tiene el hombre.
La Biblia enseña que el mayor problema del hombre no es que necesita ser remendado, sino que necesita nacer de nuevo. Entonces, que el problema que tenemos no es la economía, no son la guerra, no son la pandemia. El problema que tenemos es nuestro pecado. Y que alguien te ilumine tu pecado es ofensivo. Dice Juan 3, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y yo he estado en los miércoles compartiendo esta serie de la guerra espiritual porque quiero que entiendas que desde el origen Satanás no quiere que el evangelio avance. Y va a hacer lo imposible porque tú no sigas a Cristo, porque el evangelio de Cristo no sea predicado, porque otros no oigan. Es sorprendente, es similar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Faraón ya después de 10 plagas dice, ok, déjenlo salir. Inmediatamente reacciona. ¿Y qué hace? Los empieza a perseguir. Yo veo la oposición, así como Faraón se opuso, de muchas personas, cómo Satanás se opone a que el evangelio sea predicado. Distracción. Aquí estos hermanos pasaron oposición. No hay cosa más tremenda que se estén oponiendo a tu enseñanza, que te estén injuriando, diciendo lo que él enseña está mal, eso no es cierto, convenciendo, haciendo una labor, socavando al pueblo. Se ha guiado por celos, por odio, como dice aquí, el que estaba detrás es Satanás. Y mira, esta batalla cósmica comenzó desde antes de la fundación del mundo, pero en la tierra comenzó en Génesis. Génesis 3:15 nos dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hay una batalla espiritual por la verdad y por la salvación de las almas. O sea, estos hermanos son soldados. Están en un campo de batalla en donde la primera obstáculo que enfrentan es oposición. Ahora, todos los cristianos verdaderos hemos sufrido oposición, ¿no es cierto? Me pongo a pensar, si tú eres un matrimonio mixto aquí, ¿cuáles son los matrimonios mixtos? Aquel de un creyente con un no creyente. Qué difícil son esos matrimonios en donde uno se opone. Si tú estás en un matrimonio mixto y estás aquí y tu cónyuge te dejó venir, dale gracias a Dios, porque no es la historia de muchas personas en donde les prohíben, en donde le dicen tú no me vas a criar hacia mis hijos, tú no los vas a poner en escuela cristiana, etcétera, etcétera. Y hay esa oposición. Hay ciudades en donde se han opuesto al evangelismo de la iglesia, en donde, miren, en los años 50 a mí me han contado historias de México, en donde en Oaxaca, Chiapas, macheteaban a los que andaban con la Biblia, les llamaban fanáticos, robagallinas, eran la escoria de la sociedad. Ahora nosotros estamos sentados aquí con aire acondicionado, tú a lo mejor estás en la transmisión en tu casa con las comodidades de tu casa, pero la historia de la iglesia es que tiene un enemigo, un león rugiente que se opone. El odio no era Pablo y Bernabé, era a que Cristo sea exaltado. Pero gloriosamente vemos este primer obstáculo y vemos a estos misioneros siendo fieles en el primer obstáculo. Mira el versículo 3. Con todo, yo no sé qué quiso encerrar Lucas con ese con todo, con todas las injurias, con las palabras. Se detuvieron ahí mucho tiempo, y sí creo que fue mucho tiempo porque al regresar establecen ancianos. No puedes, Pablo mismo dijo, no impongas manos con ligereza, o sea, no sé cuánto haya sido. Con todo, estuvieron mucho tiempo ahí, hablando valientemente la palabra. Porque una de las cosas que hace el enemigo, mis hermanos, es callarnos, atemorizarnos, acobardarnos. No es la primera vez, esta es una estrategia común. Velo en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Si no adoran a la estatua, horno de fuego. Si tú, Daniel, estás orando en público, leones. Lo ves en Jeremías, lo ves en Ezequiel. Si tú predicas la palabra fielmente, que viene juicio, te vamos a decapitar. Lo vemos en el primer siglo de la iglesia y lo vemos
en la actualidad. Déjame te leo un artículo de Coalición por el Evangelio. Dice así, el artículo tiene por título: el infierno se ha desatado aquí y a nadie le importa. Dice: esta es la realidad que vive la minoría cristiana en Irak desde hace meses, desde que el grupo extremista musulmán iniciara su avance en este país y en Siria. Su objetivo es imponer el califato y gobernar con la ley islámica, la cual obliga a los infieles, entre comillas, es decir, a los cristianos, a convertirse al Islam, pagar el impuesto para los no musulmanes, o de lo contrario, ser asesinados. O sea, si no te conviertes al Islam, eres asesinado. Ya no queda una familia cristiana en la ciudad iraquí de Mosul. La última que quedaba era una mujer discapacitada a quien los yihadistas del Estado Islámico le dijeron que tenía que irse, si no ser decapitada. Hermanos, esto es en este tiempo. Hay una oposición contra la iglesia. Cuando yo leo estas cosas, hermano, me siento en pañales. A veces nos quejamos. Mira, te voy a contar la historia de un amigo mío que está considerando una esposa, una ayuda idónea para casarse con él. Pero me dio tanta risa. Este muchacho tuvo una conversión radical y se entregó de lleno a Cristo. Entonces se enamoró en un campamento de jóvenes. Espero no nos pase, ¿verdad? Porque este campamento es para jóvenes más chiquitos. De una joven muy bien parecida. Y entonces, pero él quería amar a Cristo y servir a Cristo. Y cuando le comenzó a decir, cuando se comenzaron a conocer, yo no podría vivir en una casa que no tenga aire acondicionado. Y yo no podría traer bolsas si no son de marca. Entonces el Señor le abrió los ojos a mi amigo. Y dijo: yo no quiero una mujer tan materialista. Pero esta hermana, porque era creyente, se asemeja a muchos de nosotros. Decimos: qué tremendas tribulaciones y oposiciones tengo. Hermanos, démonos cuenta que somos una generación privilegiada en el tiempo que vivimos y las gracias que tenemos de estar con este segundo servicio, en donde hemos levantado manos, en donde hay reuniones de niños, en donde es decir, tenemos una libertad cristiana que no lo goza todos los creyentes en el mundo. Tú conoces la historia de Corrie ten Boom. Tú conoces la historia de Hudson Taylor, tú conoces la historia de George Mueller, misioneros que han tenido oposición. Y todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, oposición o tribulación. Dice el pastor Juan Sánchez: cuando tu evangelio no tiene esa oposición, a lo mejor tú te has acomodado a tal punto que no hay una diferencia. Pero lo glorioso, mis hermanos, es el versículo 3. Quiero que lo leas con detalle. Cuando se detuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente la palabra, el cual confirmaba la palabra de su gracia. Ahora, quiero que veas, por favor, en la Reina Valera. No sé si alguien trae su Reina Valera 1960. Aquí hay una pequeña diferencia en la traducción. Si la tienes, léela conmigo. Dice: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. En la Nueva Biblia de América dice: el cual confirmaba la palabra de su gracia. Ahora, es cuando hay así dos traducciones, es que del griego han querido llegar a una conclusión los escritores, los eruditos. ¿Pero qué está diciendo? ¿Por qué siguieron con valor en medio de la oposición? Porque Cristo es el que predicaba y daba testimonio y bendecía su palabra. Y esa es mi confianza. Porque tendremos oposición, pero lo que nos llama el Señor es: iglesia, sé fiel. Sígale predicando a tu hijo, a ese adolescente rebelde que te aborrece, como nos dijo Quique el domingo pasado, me dio tanta risa. Ya te aborrece de la nada tu hijo. Pues síguele predicando fielmente, porque el Señor prospera la palabra de su gracia. O aquí dice, en la Reina Valera dice: él mismo testifica. O sea, la confianza de ellos, ¿cuál era? ¿Que son valientes? Mira, yo no sé cómo seas tú, yo no soy tan valiente, especialmente cuando hay oposición. No me gusta el conflicto. Pero ellos, yo no creo que Bernabé tampoco era conflictivo, se llamaba el hijo de consolación.
Era un señor así grande, porque aquí de los dos dijeron que él era Júpiter. Júpiter era el líder de los dioses y el otro era Mercurio. O sea, era un señor sobrio, a lo mejor no le gustaba el conflicto, pero dice que valientemente siguió predicando. Fiel a la misión. ¿Por qué? Porque Cristo está con su iglesia y se levante oposición, cielo y tierra, olas, como dice el canto hermoso Él es rey y su palabra permanecerá. Y 20 siglos después, la iglesia sigue predicando la palabra. Es bien obvio que Lucas le llama al evangelio por primera vez la palabra de su gracia. Comienza a decirnos, aquí me introduce un título, que el evangelio es el mensaje de la gracia, y me encanta ese título. Porque lo que está diciendo Lucas, esta palabra no es por la ley, no es por las obras, no es por si eres griego o judío, es para todo aquel que viene roto, quebrantado, destruido, pero cree en Jesús, ese recibe gracia. Y Lucas lo está viendo aquí con ellos. Y dice, mira cuántos se convirtieron, tanto de griegos como de judíos. La gracia, el evangelio es la palabra de la gracia. Ahora, en versículos 5 y 6, dice que cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia. Ahora, yo veo también que no son fatalistas los hermanos. Dios en su soberanía tenía propósito para Pablo, para Bernabé. Este es apenas el primero de 4 viajes misioneros, mis hermanos. Porque hubieran dicho, ¿sabes qué? Mucha oposición, aquí nos quedamos, o si ni modo nos van a llevar a apresar, ya nos quedamos aquí esperando. No, el Señor dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces el Señor les dio una puerta abierta, alguien les notificó, les dijo, mira, hay un peligro y el Señor tiene propósito para ustedes. Ahora, una pequeña aplicación para tu vida. Muchos de ustedes son fatalistas y han pensado que se van a morir cuando tuviste COVID, cuando estás en un vuelo turbulento que está por caerse el avión, dices, aquí voy a caer. Te quiero decir esto, el Señor tiene contados tus días. Ni uno más, ni uno menos. Ni con pandemia, ni sin pandemia. Y eso me puede dar una gran tranquilidad. Si tú eres nervioso en los aviones, ay Señor, yo no sé si se va a caer este avión. Si el Señor no ha terminado su obra en ti y a través de ti, tranquilo, que vas a pasar de Iconio a Listra. El Señor tenía propósito con ellos. Y esta astucia que usan, mis hermanos, es válida. Lo vimos también, ¿se acuerdan? En nuestra serie allá de Nehemías. Que les avisaban que tenían enemigos en la puerta y oraban, Señor, aparta a los adversarios. Muchas veces la oración debe de ser, Señor, aparta la oposición. Y muchas veces es, Señor, recibo la oposición porque tú la has ordenado. Eso es confiar en un Dios soberano. Entonces, mis hermanos, este primer punto, gran punto, es decir, ¿qué hacemos con la oposición? Número 1, confía en el Señor, que Él prospera la palabra de su gracia y sigue siendo fiel predicando. Oposición siempre va a haber. Segundo, puedes tener valor en medio de la oposición, aunque seas un tremendo cobarde, porque el Espíritu Santo está contigo y Él está endosando tu vida y tu ministerio, iglesia. Ahorita estamos en bonanza, pero el día que nos persigan vas a necesitar este mensaje y decir, Señor, quiero tener valor en medio de las adversidades y de las angustias. Segundo gran obstáculo, Satanás cambia ahora la estrategia. Pasa de oponerse a ellos, y el segundo punto que veremos es perseverando fieles en medio de la tentación. Ahora, ¿cuál tentación? Nos dice que salieron de Iconio, llegaron a las regiones de Licaonia, Listra y Derbe, y particularmente en Derbe, en el versículo 8, encuentran a un hombre que estaba cojo de nacimiento desde el seno de su madre, que podría ser una parálisis. Acuérdate que el tiempo no sabemos, podría ser polio, podría haber sido que lo jalaron o lo alaron mal en el parto. En sí, no se había movido nunca. Ahora, me llama la atención por qué Lucas narra este milagro. Se dice que había prodigios y señales. ¿Cuál es la razón de narrar este milagro aquí? Yo creo que por 2 razones Lucas nos narra este milagro. Primero,
para confirmar, aleluya, que el evangelio y la gracia de Dios era aún para esos pueblos inhóspitos, bárbaros, porque estos milagros, ¿a dónde los habíamos visto? En Jerusalén, en Galilea, con Jesús, con Pedro. Pero ahora estamos viendo un milagro totalmente nuevo con gentiles de Listra. Y lo más tremendo es que no nos dice nada más, no dice como el otro cojo que entró al templo a adorar con los apóstoles. No, nada más se hizo el milagro para comprobar que el evangelio y la palabra de su gracia es poderosa para lugares inhóspitos, desconocidos. El Señor sana, salva, perdona y liberta. Y eso te debe dar gozo a ti, porque estos son los lugares inhóspitos. A lo mejor tú no fuiste sanado de una parálisis, pero fuiste sanado y libertado del mayor mal que tú y yo teníamos aquí en México, o en mi caso en El Salvador. Fuimos sanados y libertados del pecado. Y ese mismo evangelio sigue avanzando. Pero la segunda razón por la que creo que Lucas deja esta historia es porque este milagro desató una situación que no habían vivido. No la había vivido Pedro, no la había vivido Esteban, no la había vivido Felipe, no la había vivido nadie. Dice que la multitud en el idioma de Licaonia llegaron y comenzaron a gritar en el versículo 11: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y dice que comparaban a Bernabé con Júpiter, que sería el equivalente a Zeus, que es el dios de dioses en el mundo griego, pero Júpiter es el nombre romano. Y a Pablo le llamaban Mercurio, que sería el dios Hermes de los griegos. Y en algunas traducciones de hecho dice Zeus y Hermes, y aquí dice Mercurio y Júpiter porque eran los dioses equivalentes. Pero este es el punto. Había una historia, quiero decirles, había una leyenda en la zona de Iconio y de Listra, que en el tiempo antiguo había bajado Zeus con Hermes, se habían hecho hombres, habían llegado a la tierra y que nadie los conoció. ¿Cómo la mitología copia historias de la palabra? Y que llegaron con los hombres y nadie los conoció, solo una pareja de campesinos quien los albergó en su casa, y Zeus y Hermes, enojados, destruyeron la ciudad excepto a estos campesinos. Entonces probablemente esta leyenda era famosa en estos lugares. Dijeron: no vaya a ser que Pablo y Bernabé sean el mismo Júpiter y el mismo Mercurio entre nosotros. Ahora, quiero que veas todo el contexto del pasaje. Venimos diciendo que lo primero que Satanás hizo es es oposición. Ahora cambia la estrategia. Les pone una tentación que ninguno de los discípulos había vivido. ¿Y sabes cuál fue? Ser idolatrados. La tentación del éxito ministerial, hermano. Ahora, si yo predico en Tonalá y allá me quieren apedrear y me persiguen y se oponen a mí, y luego llego a Zapopan y entonces dicen: el pastor Roberto es el máximo predicador, ¿a dónde crees que voy a querer predicar, mis hermanos? En Zapopan. Dice que fue tal que el sacerdote de Mercurio, de Júpiter, les quería traer guirnaldas y todo. O sea, no estaban bromeando, no decía son como dioses, no, ellos son dioses. Pero quiero llamar tu atención, mis hermanos, a que la tentación de estos dos apóstoles, y que por cierto por primera vez ahí se le llama apóstoles a los dos, por eso es que algunos consideran que Bernabé también es apóstol, que dicen los apóstoles Bernabé y Pablo. Lo que acontece, mis hermanos, es que tuvieron una tentación que es más frecuente de lo que te imaginas. La tentación a la idolatría del yo. Hermanos, estos dos ministros distan mucho de ministros actuales que quieren llamar la atención a ellos, que quieren llamar la atención a sus ministerios, a su poder. Mira lo que he construido, mira la iglesia que tengo. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en no llevar gloria a nosotros mismos. Pero esta tentación no solo se limita
a ministros. Esta tentación la tenemos todos. Si yo les preguntara a todos los cristianos aquí si ustedes tienen ídolos, claro que van a decir que no tienen estatuas, que no tienen estampas, que no tienen nada de esto. Pero lastimosamente no nos damos cuenta que el mayor ídolo que generamos es el yo. Y los puritanos le llamaron el yo maligno, el yo pecaminoso, el que se sienta en el trono de nuestro corazón, somos nosotros mismos. Pero mira la actitud de Pablo y Bernabé, versículo 14. Cuando ellos lo oyeron, aquí es donde lo llama, pero cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, los llama apóstoles Lucas, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas idolatrías a un Dios vivo. Ahora, hay otras traducciones que dicen: nosotros somos simples hombres. Estos dos misioneros, apóstoles del Señor, estaban bien ubicados y tuvieron un segundo obstáculo de Satanás muy fuerte: a ser idolatrados, y el Señor les dio la gracia de permanecer fieles. Hermano, esta tentación es para nosotros. Muchos pastores y ministros se consideran influencers, populares, muchos cristianos también. Pero la verdad que este mensaje no es para ministros y pastores. Si yo estuviera hablando a un grupo de pastores y ministros, les dijera: Pablo y Bernabé son ministros de la cruz. Pero este mensaje es para ustedes, iglesia. ¿Cuántas veces tienes la tentación de ser idolatrado por ti mismo? Por ejemplo, ¿te molestas cuando alguien no te agradece lo que hiciste? ¿Les ha pasado o solo a mí? Les voy a dar un ejemplo y de verdad no tengo la información. Aquí en el evento de mujeres que hace mi esposa con las hermanas, al final del evento se lavan unos manteles bien bonitos que alguien ofrendó. Yo no sé quién los lava, entonces por eso no le agradezco. Suponte que eres tú la que los lava y nadie te agradece y dices: mire, el pastor Roberto o el Roberto y Gaby ni me agradecieron. ¿Te fijas? O cualquier otra cosa. O yo predico, imagínate yo predico y nadie me agradece de ustedes. Cuando yo he tenido el conflicto de decir: nadie me agradeció, y leo estos pasajes, digo: ay, Señor, gracias a Dios que no me cayeron piedras. Yo a veces me ofendo porque me dice alguien: ay, pastor, a mí no me gusta tanto como predica usted, y yo después digo, y mi orgullo digo: que este hermano, qué tremendo, no es agradecido, no es humilde. Yo haciendo mi esfuerzo, no sabe cuántas horas que no acompaño a mis hijos a las piñatas por estar preparando el sermón. Y después me pongo a pensar: estos hombres les cayeron piedras, hermanos. Y es más, si yo estuviera sentado ahí, a lo mejor tampoco a mí me gustaría mi predicación. Entonces, pero el ego es bien constante. Si te molesta cuando alguien no te agradece, o cuando hay mucho tráfico y no puedes pasar y comienzas a injuriar, a pitar. ¿Sabes por qué? No porque vas con prisa. Si vas con prisa es tu bronca. Es porque nos creemos la gran eminencia, que los planetas se tienen que alinear para que la eminencia pase. ¿O no es cierto? No, dice Willy. Gracias, Willy. Pásanos la receta. Hermanos, no batallamos con un poco de orgullo. En esencia somos orgullosos. O sea, contextualízate. Si tú hubieras sido Pablo y Bernabé, a lo mejor, por fin, en Chipre, en Iconio, solo eran piedras, solo era... ¿Sí ven el poder que tengo? Le dije: levántate sobre tus pies, y brincó el paralítico. Batallas cuando eres ignorado,
No, que no hay amor en la iglesia, que no me saluda nadie. Batallas cuando no se reconoce lo que hiciste. Batallas con el resentimiento. ¿Sabes cuál es el resentimiento? Es una de las muestras más grandes de orgullo que hay. Es que, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Y a Cristo. ¿Y viste lo que hizo este hombre después de las piedras? No regresó a las piedras. Fue a las mismas iglesias a afirmar a los hermanos. Batallas con pensamientos que los demás tienen algo contra ti. Todos la traen contra mí. Probablemente no te has dado cuenta, pero te estás idolatrando. Probablemente no me he dado cuenta, pero he caído en la tentación de dar mi adoración. Probablemente no me he dado cuenta, pero estoy ensimismado pensando que el mundo gira alrededor mío. Y decimos, queremos una iglesia cristocéntrica, pero nuestra vida es yo-céntrica. Spurgeon decía, la tentación del éxito es mayor que la tentación de la tribulación. En la tribulación hay tentaciones, podemos negar al Señor, podemos desanimarnos, pero es mayor la tentación del éxito. Cuando comienza a crecer la iglesia, cuando yo comienzo a ver la gracia de que somos más personas, cuando tengo algún éxito ministerial, y yo les quiero decir esto, yo no he tenido muchos éxitos ministeriales, por lo cual quizás la tentación sea mayor, porque, ay, mira lo que pasó, un avivamiento en esa iglesia. Uno tiende, te voy a dar otro ejemplo, porque estoy hablando de ejemplos de ministros. Vamos a suponer que tú hiciste una gran labor con tus hijos, los criaste en el temor y la amonestación del Señor, los educaste bien, y uno de tus hijos termina siendo un tremendo siervo para la gloria del Señor. Un predicador, un evangelista. Tu hija es una esposa de un pastor y dan fruto. No me vas a dejar mentir si eres como yo, de carne y orgulloso, que en el fondo, muy en el fondo, te sientes Mercurio o Júpiter. Dices, no, es que algo bueno hicimos. Y a veces el Señor nos quebranta solo para mostrarnos que separados de Él no podemos hacer nada. Y tú hiciste todo lo correcto y tu hijo no quiere nada con el Señor. ¿Sabes para qué lo hace? Para que dobles tus rodillas y le digas, Señor, no soy yo, la salvación es del Señor. Por eso es que hay hijos de no creyentes que terminan siendo grandes siervos del Señor, como Pablo o como tu servidor. Porque a veces tendemos a echarnos la gloria. Dice el Salmo, no a nosotros, oh Señor, sino a ¿quién? A tu nombre, la gloria, por tu misericordia y por tu bondad. Pero las pruebas o los obstáculos crecen en este primer viaje misionero. Pasa de oposición a tentación, y lo último con lo que cerraremos el mensaje, fieles en la misión en medio del sufrimiento. De un día a otro cambia la historia. Están adorándolos y dice la Escritura en versículo 19 que unos judíos venían de Iconio y Antioquía, en otras palabras lo tenían entre ceja y ceja Pablo, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Ahora, hermanos, no son piedritas. Yo no sé si alguna vez te has golpeado en la cabeza. Es un golpe que, si usa el término, te noquea, te saca de sí. Bueno, estamos hablando que esas eran rocas. Es más, pensaron que había muerto. Ahora, cuando yo leo estos pasajes, digo, Señor, qué cómoda es la vida en el siglo XXI. Y pensamos que así debe de ser. Y por eso el evangelio triunfalista, o yo siempre les digo mal evangelio triunfalista, de que ser cristiano es igual a ser popular, a no tener sufrimientos. Yo digo, cuando llegan estos pasajes, ¿qué enseñan de estos pasajes?
Porque yo no conozco ningún pastor, misionero, creyente que ame al Señor, que no haya sufrido tribulaciones por la causa de Cristo. Pero quiero ir cerrando el mensaje enseñándote algo que es un privilegio que lo aprendamos. Hay dos formas de sufrir, hermanos. Es más, todos vamos a sufrir. Porque el mundo está caído. O sea, si tú tienes un cáncer, no es un sufrimiento por la causa de Cristo. Estás sufriendo porque este mundo está caído y anhelamos dice, la adopción de los hijos de Dios. Es decir, anhelamos el día que estemos en gloria. Si perdiste un ser querido en la pandemia y Pedro te dice que ninguno sufra como malhechor, como ladrón o como entrometido, dice Pedro. ¿Se recuerdan que lo vimos? O sea, hay sufrimientos que tú te llevas porque tú andas de malhechor. Decía el pastor Quique el domingo anterior, si te corrieron de 3 trabajos porque llegas tarde, porque eres flojo, eso no es sufrimiento por la causa de Cristo. Entonces, tienes que aprender a discernir tu sufrimiento. El sufrimiento por el pecado, el sufrimiento por el mundo caído que vivimos. Pero aquí estamos hablando de un sufrimiento, mis hermanos, por ir a predicar. ¿Qué cosas te has abstenido tú? Yo a veces digo, ay Señor, dejé esto, me privé de esto. Y el Señor me reprende y me dice, hijo, ¿no te das cuenta que mis siervos a lo largo de la historia estamos matriculados en una escuela, la escuela del sufrimiento por la causa de Cristo? Y mira el versículo 22, cuando Pablo se levantó fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero cuando oímos esto, mis hermanos, tenemos como una resistencia natural a decir, no, es que yo no quiero sufrir, yo no me inscribí en la escuela del sufrimiento. Pero repito, no hay gloria sin cruz. No hay fruto sin que la semilla caiga en tierra y muera. Todos los siervos del Señor han tenido que pasar por esta escuela. Pero te quiero decir algo. El sufrimiento con Cristo, por la causa de Cristo, es glorioso. Y te está diciendo alguien que en lo natural odiaría tener que pasar por esa escuela. Yo dije, creo que el domingo anterior que prediqué, los 31 de diciembre tú haces tu planeación, o 1 de enero, este año voy a perder 5 kilos, voy a comprar un coche nuevo. Nadie planea, este año voy a sufrir con Cristo. Pero el Señor le comprobó a Pablo que era necesario. ¿Se acuerdan que le dijo cuando lo llamó? Y te mostraré que te es necesario padecer por Cristo. Ahora, hermanos, él estaba literalmente padeciendo como Cristo. Él participó de los padecimientos de Cristo. Mira, Filipenses 3, por favor. Filipenses 3 es el testimonio de Pablo. No es la teología de Pablo del sufrimiento, es el testimonio de Pablo. Y él les está diciendo, miren, yo tengo mucho en qué gloriarme, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, Pablo pudo haber sido un candidato para ser uno de los principales de Jerusalén hasta que se encontró con el Señor. Y mira cómo dice él, Filipenses 3, 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él
lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Mira la ambición de Pablo. Dice, yo ya moría, todo eso era yo. Y yo me pudiera jactar con ustedes, mis hermanos, dice él. Pero eso lo tengo como basura. Porque mi anhelo en la vida es ser hallado en Él. Y eso está glorioso. Y conocerlo a Él, eso está glorioso. Pero también participar de sus padecimientos. Porque dice el Señor, si yo siendo el árbol verde hicieron eso conmigo, ¿cuánto más harán con las ramas? Ahora, mis hermanos, el Señor promete que los que sufren con Él reinarán también con Él. El sufrimiento con Cristo y por la causa de Cristo, las piedras, los golpes, los vituperios, hermanos, no se compararán con la gloria futura. Así que yo quiero animarse que hay algún servidor que ha tocado sufrir por Cristo. No sé si aquí hay alguien que ha dejado todo. Bueno, sí conozco el testimonio de Luis y de Fina. Pero a la luz de estos siervos, aunque hayan dejado todo cuando eran jóvenes, hermanos, ¿verdad que no es un sufrimiento, la verdad, comparado con lo que ellos han vivido? Nuestro Señor es bueno y justo. Y si yo a veces me duele cosas que vivimos los pastores que no te agradecen, y vengo a estos textos y digo, hermano, estamos hablando de, quedó como muerto. Y lo levantó el Señor. Dice Primera de Pedro 2:19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados, pues Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pisadas. El pasaje, mis hermanos, termina contándonos, versículo 23, que después que se levantó, designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron nuevamente a su iglesia. Pero mira cómo termina. Llegaron compartiendo lo que Dios había hecho con ellos. No regresaron a Antioquía diciendo, y vieras cómo me apedrearon y no vuelvo a ir por allá. No, regresaron con odio. Mi tentación es decir, quiero ser como Pablo. Porque quiero decir que Pablo apunta a un siervo, un misionero sufriente más glorioso que Pablo. Fíjate cómo se parece esta historia a la historia del Evangelio. Cuando el Señor estuvo en la tierra, no tenía ni dónde recostar. Si alguien sufrió fue Cristo. Dice, aún las zorras tienen cuevas donde recostar su cabeza, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No tenía posesiones, fue vituperado, fue abandonado. Pablo quedó como muerto. Cristo Jesús fue crucificado y murió totalmente muerto, no medio. Yo sé que es una hipérbole, muerto es muerto, pero totalmente muerto quiero decir, no quedó como muerto. Ahora muchos leemos este pasaje y ¿sabes quién pensamos que somos en esta historia? Pablo. ¿Pero sabes quién es Pablo en esta historia? Pablo es como Cristo. ¿Sabes quiénes somos nosotros en verdad? Los que lanzaban las piedras a Pablo.
Nosotros somos los que rechazamos, no a Pablo, no al misionero Pablo, nosotros rechazamos al misionero que dejó su trono de gloria a Cristo. Y por eso cuando tomamos la Santa Cena uno dice: Señor, gracias porque mi pecado era grande, pero tú lo limpiaste totalmente. Pablo se levantó y perdonó y volvió a predicar. Cristo se levantó al tercer día y extendiendo sus brazos le dijo: Padre mío, perdónalos, porque esto lo hacen por ignorantes. Así le dice, no saben lo que hacen. Se levantó y nos siguió predicando y nos siguió amando. Pablo se regresa a establecer la iglesia. Cristo subió a su trono y está estableciendo su iglesia. Por eso es que este mensaje, si yo te digo, el mensaje se trata de que seas fiel en la misión, es nada más como un consejo militar o moral. No, este mensaje se trata de esto. Por cuanto hubo uno que sufrió tus piedras, las mías, mis pecados, te amó, te perdonó, te sigue edificando, sigue intercediendo por ti. Por eso es que los que ahora vivimos podemos vivir y morir para Él. Por eso es que la iglesia predica. Por eso es que te animo a que te enfoques a vivir para lo que fuiste creado. Y yo también. Para que llevemos el evangelio a los gentiles. Dios te puso en tu oficina con ese jefe difícil para que le hables. A ese vecino. Hablamos de los matrimonios mixtos. A ese cónyuge. Dios te lo puso. No el hermano cristiano que parece inconverso. No, estoy hablando de la que vive con un marido no creyente. Si tú te convertiste, ¿no crees que fue la gracia de Dios para toda esa familia? Para tu hijo. Así que mis hermanos, Iglesia Gracia Soberana, sigamos siendo fieles a la misión, a pesar de oposición, tentaciones o tribulaciones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.